días. Estas son las noticias con café. Carmen Enid Acevedo les habla y estamos en Bonita Radio. Aquí desde Buen Vecino Café, ya con mi café en mano. Vamos a hacer el resumen de las noticias de la semana. Hoy es viernes 4 de octubre del 2019 y en la primera semana de octubre, de martes a viernes, definitivamente, lo más importante que pasó en esta semana es que los viequenses están en pie de lucha. Todavía no digo culebrenses porque los eventos que se suscitaron esta semana alrededor del problema de transportación marítima en Vieques todavía competen a los viequenses en términos de lo que pasó allí. Pero cubre a ambas islas municipios porque estamos hablando del problema que por lo menos en los últimos 30 años no han resuelto los gobiernos de Puerto Rico con relación a las personas que viven en Vieques y Culebra. También se afecta de alguna manera los que van y vienen, los que participan de Vieques y Culebra, que son de la Isla Grande, también los turistas, pero tengo que decir que la crisis fundamental la viven los viequenses y los culebrenses. Y yo he querido empezar por ese tema porque definitivamente fue el tema que rompió la semana. Y aquí hemos manejado la imagen de las bombas de tiempo. En el caso de lo que sucedió en Vieques el pasado lunes, hay también otra bomba de tiempo que hoy tenemos algo de información adicional. Y es lo que ocurre en la Policía de Puerto Rico con relación al uso de las naves de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción, FURA. Y antes de seguir porque después se me olvida, a saludar a quienes están por ahí. Está Janet de Jesús, está Maribel, está Caribe May, precisamente de Culebra, María Gamoneda, saludos amiga, María Cruz, Gladys Pérez Martín, Salvador Méndez, está todo el mundo, está la casa llena, Marisa González, obviamente que no se pierde, Ceiba presente, ese litoral ahí del este, donde están las islas municipios. Vamos a seguir hablando de eso. Decía que lo que ocurrió en Vieques el lunes también trae otra imagen de bomba de tiempo y es en la Policía de Puerto Rico. ¿Y por qué les digo esto? Porque amén de lo que sabemos que ocurre en la Policía de Puerto Rico a nivel de su operación diaria, hay menos policías en la calle, hay menos capacidad de la policía para intervenir, hay una plantilla de policías cansada, una plantilla de policías que muchos sabemos dónde se ubican cuando hay protesta, pero también los hemos visto alejarse de esa posición de el palo y la bofetada y el puño en la cara y la intervención hostil con los ciudadanos. También los hemos visto alejarse de ahí en algunos momentos, porque definitivamente ellos también son empleados públicos y están de alguna manera sufriendo y las carencias que sufren muchos empleados públicos en este momento. Y hoy sale también a relucir otra información. Yo tengo por lo menos 2 conversaciones pendientes y ya tuve otras 2 con elementos de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción que le ha ocurrido lo mismo que le ocurrió al piloto, teniente segundo, José Estrada Almodóvar, que trasladaron el lunes cuando se negó a ir a buscar a Mara Pérez Torres, la licenciada que dirige la ATM. Y es que la información pública, porque ya hay participación de las diferentes personas con las que yo he hablado en otros programas y en otros medios de comunicación, en este caso tradicionales. Hay un expiloto, José Rosado, porque fíjense lo interesante. Recuerden que usted ingresa a la Policía de Puerto Rico y en el caso de los pilotos tienen una función que muy bien la policía tiene una unidad especializada como es FURA para que ellos puedan ejercer su función, pero las licencias le pertenecen a los pilotos, no le pertenecen a la Policía de Puerto Rico. Aparentemente mucho de lo que está pasando es que la Policía de Puerto Rico no tiene ninguna inversión en la capacidad profesional, en el desarrollo profesional de esos pilotos.
los pilotos mantienen sus licencias, así que los pilotos tienen una relación directa, obviamente por razón de quién da la licencia, con la Administración Federal de Aviación, la FAA, por sus siglas en inglés. Así que este otro expiloto, y digo expiloto porque precisamente lo trasladan en verano del 2018, oiga bien, un año atrás, precisamente por no querer trasladar a Ricardo Rosselló y su familia, esposa y sus 2 hijos a un viaje que le pide uno de sus supervisores, porque ya cuando había transportado a la familia de Ricardo Rosselló Nevares, en aquel momento gobernador de Puerto Rico, hacia Humacao, a un viaje que le alegaron era por seguridad. No lo trasladaban de otra manera porque había un problema de seguridad. En ese viaje a Humacao, cuando regresó de Humacao, en el aeropuerto de Isla Grande, lo estaba esperando un inspector de la FAA. Y en esa inspección que le hizo por ese viaje, el inspector de la FAA lo apercibió de que estaba montando en un vehículo oficial, en un vehículo que solamente permite funcionarios determinados por la FAA, en este caso el gobernador, que obviamente es el comandante de la Policía de Puerto Rico, y un funcionario que está permitido a ser trasladado para utilizar esa nave. Estaba haciéndolo con civiles. Y hay que poner esto en contexto porque me parece que es importante lo que Rosado y otras fuentes que tenemos que están y no están allí en este momento, porque lo más interesante es del montón de gente que se ha ido de allí. Es que cuando la FAA le apercibe sobre eso, quien sufre el problema con relación a su licencia es el piloto. Así que, ¿qué pasó con Rosado? Rosado siguió de piloto cuando volvieron a preguntarle que hiciera un viaje similar al que hizo para Humacao. Dijo que no. Y semanas más tarde se le presentaron 3 querellas administrativas que fueron precisamente a establecer que había tenido conducta de insubordinación. Vamos por partes. Primero lo llevó a Macao. Después vuelven a preguntarle, se niega, entonces le radican las querellas de insubordinación. Un escenario similar, porque no es idéntico, al que sufrió el piloto, el teniente segundo Almodóvar, el pasado lunes. ¿Y por qué es importante? Porque si este gobierno de Wanda Vázquez Garcet, antes de Ricardo Rosselló, por lo menos en el poder, se quiere distanciar de aquel, está haciendo exactamente lo mismo. Henry Escalera es el comisionado del negociado de la Policía de Puerto Rico. Allí están los supervisores en FURA que estaban antes, entre ellas Nilsa Bonilla, que es la que toma la determinación el pasado lunes contra Estrada. Y están haciendo exactamente lo mismo que hicieron en el 2018, cuando este piloto Serrano, hoy subcomandante del área de Bayamón, ya no ejerce como piloto. Ahora solamente utiliza su rango para estar en la fuerza policíaca. Obviamente, ¿qué ha pasado con las querellas? No sabemos, a un año más tarde. Eso todavía está en investigación, las alegadas querellas de insubordinación, y no me quedó claro cuál es, si alguna, la apelación que él ha hecho de esas querellas y cuál es el estatus. Así que yo creo que es más de lo mismo, y en el resumen de la semana teníamos que traer, porque es parte de eso que yo siempre les digo, ponlo en la nevera, porque es que no se nos puede olvidar. Sabemos, y ustedes escucharon a Henry Escalera, que se enreda en las contestaciones. Ahora alegan que hay una restricción a la libertad y que eso es lo que van a investigar para acusar a aquellos que restringieron a la libertad a la directora de ATM, que ha tenido un media tour completo diciendo
que incluso temió por su vida que le fuera a pasar lo que le pasó a Arelis Mercado Ortiz. Es injuria sobre ofensa lo que escuchamos todos los días de estos funcionarios públicos. Y realmente había que empezar por ahí. Margarita Madeline Oquendo, buenos días. Vieques y Culebra son el comienzo del fin de este gobierno. Y yo añado que en la Policía de Puerto Rico, cuando usted ve que un subcomandante de área está dispuesto a decir, a mí me hicieron lo mismo, y sale, esa es otra bomba de tiempo, la Policía de Puerto Rico. Ahí están las organizaciones de policía diciendo que van a defender con uñas y dientes a Estrada. Ahí está el presidente del Senado diciendo que va a investigar. Ojo, esa es otra bomba de tiempo. ¿Hasta cuándo mi pueblo aguantará? Dice Francisco Acosta Albizu. Nos hacíamos esa pregunta, Francisco, qué bueno que estás por ahí, la diáspora siempre presente, antes del verano del 19. Yo estoy identificando muchos focos de indignación en el país, muchos, e incluso están en las agencias públicas. Así que yo no dudo que definitivamente esto reviente y que esa olla explote como un psiquitraque. Marilyn Molina, Vieques presente, Marilyn, con Vieques y Culebra siempre. Sabes que el compromiso de Bonita Radio siempre está en cubrir y sobre todo traer los asuntos que afectan a los ciudadanos de Vieques y Culebra. Milagros, buenos días, ¿hasta cuándo mi gente? Eso también lo dijo Milagros, perdón, yo pensaba que había sido. Fue Francisco también. Hoy está todo el mundo, Marinés Bengoa, Carla Michelle, Virginia Billy. Buenos días, Virginia. No te confundas, estás en Bonita Radio. Virginia también es de la diáspora. Ricky se mató paseando con sus familiares amigos en helicópteros. ¿Cuántos serían los helicópteros? ¿Cuántos serían en helicópteros de Fura? Eso es así. Jocelyn también está por ahí. Marinés, Juan de Rosellito con blower, perdón. Estás del cara, Marinés, estás del cara. A mí no me gusta hacer esa analogía y tú sabes por qué. Yo realmente pienso que tenemos que tener a veces cuidado con las analogías que pueden resultar sexistas, pero yo sé que tú lo dices para que nos riamos y de verdad que a veces yo también me quiero reír. Mara renuncia. Bueno, y un tema que está vinculado a esto definitivamente no se puede quedar atrás. Rubén Morales también está por ahí y Rubén, hablaremos y puedes comentar porque sé que te interesa este tema. Es la confirmación de la secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones. Ayer por la tarde, ustedes saben que hicimos un breve programa, media hora, no podíamos entrar en los temas, habíamos tenido un día largo, sobre todo recordarles que escuchen esa entrevista a Angelita Lin, precisamente para darnos fuerza, para darnos esperanza de que este país va para adelante. Miren, Denise Longo Quiñones es una ex asociada de Maconel y Valdés. Es una abogada que está casada con un magistrado federal, que está muy vinculada al sector del Partido Republicano, sobre todo en esa esfera del ejercicio del derecho de justicia Estados Unidos en Puerto Rico. Obviamente, lo último que hizo, de donde viene, es de una posición de fiscal en la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico, y eso la ubica como una persona adiestrada, orientada hacia el ejercicio de ese derecho federal. De entrada, si no se desvincula de esa visión del derecho federal, tiene un problema, porque el derecho que se ejerce en Puerto Rico está cimentado en nuestra Constitución, en la Carta Magna, y en un estado de derecho penal muy distinto en muchas ocasiones a lo que plantea el derecho federal, sobre todo en la operación del ejercicio y administración de la justicia. Y me refiero específicamente, y vamos a hablar de lo que se dijo en esa vista, a lo que dijo Denise Longo Quiñones, tanto en su intervención con los legisladores en esa vista pública ayer, que es la única vista pública que celebraron para confirmarla, como en la intervención que tuvo con los periodistas.
Yo no conozco a la secretaria de Justicia ya en propiedad. Le pedí una entrevista y como ustedes saben le habían cancelado las entrevistas a todos los periodistas y hasta el día de hoy no han dado ninguna. Me imagino que empezarán por los medios tradicionales y dejarán a los problemáticos y problemáticas para después. Yo como quiera voy a hacer mi petición hoy. Me interesa hablar con la secretaria. Si lo que le dijo en la vista pública a los legisladores es lo que va a hacer Denise Longo Quiñones, yo pienso que tiene un problema. Y el problema es fundamental cuando contesta la pregunta, que obviamente se la hace Tomás Rivera Chats, que es de los que cree en la mano dura, de que se quedó en la idea, en la imagen de Rosselló de mano dura contra el crimen, y las protestas hay que limitarlas a fuerza de palos, puños y bofetadas. Y ahí tenemos la historia de la administración Fortuño, la historia de todo lo que ha pasado durante la administración de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez Garcet con relación a las protestas, sobre todo a aquellas que se hicieron alrededor de la fortaleza y del Capitolio. Y no se hable de lo que hacen con relación al 1 de mayo. Denise Longo Quiñones contestó que precisamente lo que ella va a hacer es a procesar a todo aquel que abuse del derecho a la libertad de expresión. Y utilizaron las palabras vandalismo, los vándalos. ¿Por qué para mí eso tiene un problema? Porque Denise Longo Quiñones, lo primero que tenemos que establecer es cómo ella sabe que los que supuestamente vandalizaron, y ella fue directamente a establecer que fue alrededor de lo que ocurrió en Fortaleza en el verano del 19, y habló de los alegados grafitis que se hicieron, ¿no? Los grafitis que los vimos, que se pintaron las paredes, etc. ¿Cómo ella sabe que eran personas de a pie que legítimamente estaban protestando y no eran infiltrados de la policía? ¿O me va a decir Denise Longo Quiñones que no sabe que en estos operativos ha habido infiltrados en la policía? Me va a decir Denise Longo Quiñones que no ha visto las fotos donde hay policías uniformados, incluso oficiales, instruyendo a infiltrados que están encapuchados. Me va a decir Denise Longo Quiñones que no tiene acceso a toda la información documental que tiene la Policía de Puerto Rico y a saber el componente federal en Puerto Rico, fílmico, de cómo se organizan estas personas allí, de cómo se infiltran. O sea, me dice que no, que, o sea, para mí la primera pregunta que yo le haría sería esa. ¿Cómo usted sabe que eran personas bona fide? ¿Cómo usted sabe que realmente eran personas que utilizaron o abusaron de su derecho a la libertad de expresión? ¿Cómo se abusa del derecho a la libertad de expresión? ¿Cómo se abusa del poder del Estado de tener un arma de fuego, una macana, unos gases lacrimógenos, etcétera? O sea, si vamos a hablar del supuesto abuso y que ella los va a procesar, vamos a hablar de el principio general. Y vámonos a la experiencia. Yo le preguntaría a la licenciada, ¿tiene usted conocimiento de lo que dijo la Comisión de Derechos Civiles con relación al abuso de la Policía de Puerto Rico en la utilización de mecanismos electrónicos? Por ejemplo, fotos, imágenes, videos en las protestas del 1 de mayo. Entonces, si la mentalidad con la que viene Denise Longo Quiñones a ejercer como secretaria de Justicia es esta, mal la veo. Mal la veo porque no me parece a mí que Puerto Rico va a ser un país silente en el año que le queda, posiblemente, si el país no decide lo contrario, a esta administración de gobierno.
Y el que gane, la que gane, después de noviembre del 2020, definitivamente no creo que vaya a tener un país sentado en la casa sin intervenir en las protestas, porque esto no pinta rosa para nadie que esté ahí, porque la gente está bien molesta, porque las bombas de tiempo están en cada extremo del país, sobre todo en esos extremos que los hemos visto día tras día, los pensionados, los maestros. Se está hablando no de una huelga de maestros, de un paro indefinido. Los pensionados igualmente hoy van a protestar. O sea, ¿de qué estamos hablando? Van a sacar los pocos policías que tienen para ponérselos de frente en la fortaleza a los estudiantes de Montessori, que ayer incluso estaban otra vez frente a la fortaleza. Se los van a parar de frente a los padres y a las madres que van a pelear el asunto de la ley nueva de educación especial, que supuestamente deja en menos de una semana, o dejó ya sin servicio a los estudiantes de educación especial porque no hay dinero para pagar. Esa es la manera que el Departamento de Justicia va a bregar con las protestas. Preocupante. Pongo la voz de alerta. Ahora, cuando escuché en la intervención con la prensa, hay una cosa que tenemos que tener clara. Ella va a venir con ese libro, ¿verdad? Ese libro de no decir nada, decirlo todo pero sin decir nada. Le preguntaron sobre el asunto de que Edwin Miranda y Elías Sánchez y Fonte van al apelativo, el apelativo acoge el recurso para revisar la decisión de que tienen que entregar los celulares y le insisten en preguntar si eso paraliza la investigación. Después de ella dar para atrás y para adelante, diciendo que le hicieron la pregunta de otra forma y que ya no le iba a contestar porque lo que pasa es que ya no puede contestar y no puede adelantar el juicio de cómo van las investigaciones. Toda una historia para decir que no, pero que sí. No dijo mucho, realmente no contestó, pero si la pregunta era si acoger el Tribunal de Apelaciones, el recurso, supone que la investigación se paraliza sobre el extremo de los dos celulares, definitivamente el Departamento de Justicia, si la orden así establece, mire, no solo siga pidiendo porque yo voy a revisar esto, pues obviamente es así. Ahora, ella dijo, las investigaciones siguen su curso. Yo entiendo que contestó, pero le dio trabajo contestarla. Le dio trabajo porque ella quiere quedarse en que no va a hablar ni jota, ni de la investigación del chat, ni de la investigación de los furgones, que esa es la visión de las autoridades federales. Ni niego ni confirmo, en el caso de si estoy investigando o no, y en el caso de que estén en curso, yo no voy a adelantar ningún criterio, yo le voy a dar espacio a los fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. A mí lo que me preocupa es siempre que se federalice de alguna manera la administración de la justicia en un país que no es posible porque nuestro sistema de justicia a nivel de Puerto Rico, de la colonia, del territorio, de lo que usted quiera llamarla, es otra. Y aquí no pueden venir a verse los asuntos como se ven en la Fiscalía Federal porque no es posible. Para empezar, con quien va a tener choque la fiscal federal es con los propios fiscales que no siguen esa norma. O la fiscal Longo Quiñones le dijo al fiscal del caso de Jensen Medina Cardona que no dijera nada, porque bastante bocón que ha sido el fiscal Juarbe, Yamil Juarbe, en el caso de Fajardo. O sea, para empezar, ahí va a haber un choque. Como fiscal de distrito salen de sala y dicen lo que sea. Así es que yo creo que está claro que la fiscal Denise Longo Quiñones tiene un tiempo para revisar cómo va a actuar, si va a actuar como una fiscal federal en el Departamento de Justicia de Puerto Rico o va a actuar como una fiscal, como lo manda y es el deber ministerial de esa posición,
del derecho de Puerto Rico, no del derecho federal. O sea, acogida bajo ese derecho. Esa es la preocupación de muchos y yo lo he dicho muchas veces. ¿Por qué? ¿Cuál es la visión que tenía Wanda Vázquez o que tiene Wanda Vázquez? Que ahora todo es un acuerdo con el gobierno federal y eso lo investigan los federales. Parecería que no hay fiscales en el Departamento de Justicia. Así que yo creo que eso hay que mirarlo. Damaso Pérez está por ahí. Iván Hernández dice, la nueva secretaria de Justicia se presentó a la legislatura como una perseguidora del pueblo. Las protestas se convertirán en centros de carpeteo y persecución. Esa es la imagen que preocupa realmente. Pero obviamente ella fue allí con un discurso para complacer a Tomás Rivera Chats, que es el que aparentemente la amenaza a todo el que quiere ser jefe de agencia o jefa de agencia, que no tienes los votos si no te circunscribes a mi discurso. Terrible, terrible lo que está pasando en Puerto Rico. Si eso es así, mal nos vemos. Ahora digo yo, más calle aparentemente va a haber. Eugenia, ¿por qué no con eso se ponen creativos? Repiten hasta la estrategia. Entramos en la represión, persecución y la censura. Está presente hace rato, pero somos más y no tenemos miedo. Gracias por tu comentario, Eugenia. Comenzando con el pie izquierdo. Sí, Daira, porque tan fácil que es asumir una postura que vaya de acuerdo a lo que usted viene a establecer. Usted no viene a establecer aquí el derecho federal. No, lo siento. Usted viene, para eso está el fiscal federal. Cuando hay jurisdicción, pues que ellos acojan la jurisdicción y siguen para adelante de acuerdo a su derecho. Pero aquí venir al gobierno de Puerto Rico a ejercer el derecho federal desde la silla de la Secretaría de Justicia. Estas personas quieren callar la voz del pueblo como de lugar, metiendo miedo. Y lo que pueden hacer es que el pueblo se levante en una revolución. Somos más y no tenemos miedo, como dice Eugenia. Gracias, Virginia, por tu comentario. Fuera Mara Pérez, fuera Tania Vázquez, fuera Lercy Borria. Estamos hartos de la incompetencia pagada con nuestros billetes. Estamos hablando de la Secretaría de Recursos Naturales, estamos hablando de la de ATM y de la Procuradora de las Mujeres. 3 funcionarias. Amén con los que dicen que Henry Escalera está pasado y que Carlos Acevedo está pasado de sacarlo. Yo realmente no sé con cuánta gente se va a quedar este gobierno. Tendremos que llenar las cárceles como hizo Gandhi en la India. Carmen, ella debe saber que el Don Pusher del venano no es el mismo del Pedro Rosselló. Ella es brillante. Estoy de acuerdo. Y yo quiero hacer la entrevista y ya, bueno, cuando hagamos la entrevista vendremos y hablaremos del asunto. Me parece que ayer jugó para esa base de la legislatura represiva, muy cerrada, muy poco democrática, como hemos visto las figuras de Johnny Méndez y de Tomás Rivera Chats, pero eso es bien peligroso para la proyección pública de la secretaria. Ya entiendo que dice que no hay gobierno, qué peligro. Yo definitivamente estoy, y lo insisto, no hay gobierno, lo que hay es país. Ayer lo vi en toda la travesía entre San Juan y San Germán y de San Germán para acá. Realmente les confieso que cada día lo pienso más. Y sí, las bombas de tiempo, las minas personales están por ahí. Que tenga mucho cuidado el gobierno, que no siga caminando sobre minas porque va a explotar y no va a explotar bonito. Porque con estos tiros de la represión y un país bien molesto, las imágenes están ahí y las hemos visto repetidas en el mundo. Tenemos un sistema de justicia híbrido donde se entremezcla la tradición del derecho español y el anglosajón. Sí, el derecho penal de Puerto Rico es un derecho que sale del derecho anglosajón, pero no por eso es federal. Recuerda, Caribe. Ese es el detalle. No por eso sigue el curso del derecho federal, sobre todo en la administración de la justicia. Y ahí tienen que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Hay 2 jurisdicciones como los hay en cualquier estado en Estados Unidos. Por eso es que uno respeta al otro y establece las líneas de diferencia. O sea, eso puede ser un programa de sociología del derecho bien interesante. Gracias por tu comentario. Eugenia, hay que ver cuál es la ética profesional y sus intereses. Yo no la conozco, honestamente, así que ya la conoceré y veré de qué van los tiros.
Somos todos vándalos los que marchan por sus derechos en nuestro país. Eso Margarita González refiriéndose a lo que dice la secretaria Maggie Pérez Yantín está por ahí. Buenos días y con café, Maggie, como siempre. Daira, aparentemente, como ella era fiscal federal, desconoce el derecho estatal. Y eso es un peligro, Daira, y eso es lo que estoy tratando de decir. O sea, mire, no es lo mismo. Una apropiación ilegal de $200 o más en Puerto Rico, que $250 o más, que constituye un delito grave, al robo de fondos públicos, al crimen de cuello blanco en la jurisdicción federal. O sea, nosotros vamos a unos asuntos mientras el derecho federal va a otra. Así que esa es una de las preocupaciones. Esas preguntas definitivamente solo las puedes presentar tú y otros 3 periodistas, por eso te evitan. Gracias, Rubén. Sandra García, llegué tarde. No, Sandra, acuérdate que lo mejor de Bonita Radio es que usted tiene aquí el momento para conversar conmigo y poder interactuar, pero en Bonita Radio, en YouTube, usted recibe y ve este programa, lo escucha y también puede comentar. Recuerde que en YouTube usted hace comentarios, yo me paso contestándole sobre todo a los compañeros y amigos de la diáspora que siempre están pendientes. Todo sigue controlado desde Virginia, Ricky Rosselló. Estoy tarde, anoche estuve dándole duro y me acosté tarde. Amanecí. Bueno, mañana es otro día y el domingo también. Como siempre digo, los fines de semana. Habrán noticias, haremos las recapitulaciones el próximo lunes a las 7 de la mañana. Tratemos de descansar en el fin de semana. Busque el mejor espacio para dejar ir todas las noticias que nos ponen más tensos. El país sigue de pie. Recuerden, lo que no hay es gobierno. Usted está en Puerto Rico, lo más hermoso que tiene este país entre la montaña y el mar, cualquiera de esos espacios son buenísimos para dejarlo ir. En la diáspora, cualquier espacio que usted entienda es el que los relaja, el que las relaja, porque de verdad necesitamos relajarnos. Amigos y amigas siempre están ahí para una, así que hagan uso también de esas amistades, pásenlo bien. Yo regreso el lunes a las 7 de la mañana en Noticias con Café y recuerden, vayan a Bonita Radio, bonitasradio.net, hay camisetas todavía, quedan pocas, pero hay. A $20 pueden pagar a través de PayPal, me envían un correo electrónico si no están en Puerto Rico, les envío cuál es el franqueo y se las envío donde estén. Tengo algunas encargadas, así que las voy a enviar. A los que han ido cooperando, agradecida muchísimo. Tenemos unas nuevas personas que están entrando. Compartan nuestros contenidos, lo más importante, siempre compartan los contenidos, dígale al país, dígale al mundo que en Bonita Radio queremos hacer periodismo, insistimos en esto, que Rodrigo Otero Goico y yo estamos súper comprometidos, Salvador Méndez, por ahí viene Emilio del Carril con su programa de letras. Hay un grupo interesante, Yesimar, la técnica que a veces nos ayuda los jueves. Estamos aquí porque queremos hacer lo que estamos haciendo. Éxito. Y nos vemos el lunes en Noticias con Café a las 7 de la mañana por aquí, por Buen Vecino Café. Buen fin de semana y hasta siempre.